Ya dice, y hablarás a todos los hombres de corazón sabio a quienes he dotado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestimentas de Aarón para santificarlo como mi sacerdote. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimenta de santidad para Aarón, tu hermano, y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán el oro, la lana, turquesa, púrpura y carmesí y el lino. Harán el efod de oro, de lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado, artesanía de tejedor. Tendrá 2 correas unidas a sus 2 extremos y se unirán. El cinturón con el que se coloca, que está sobre él, será de la misma artesanía. Será hecho de él, de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado. Tomarás las 2 piedras de ónix y en ellas grabarás los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra, según su orden de nacimiento. Artesanía de joyero, como el engarce de un anillo de sello, engarzarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás dentro de engarces de oro. Colocarás ambas piedras sobre las correas del efod, piedras de recordatorio para los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres ante el Eterno en sus 2 hombros como recordatorio. Harás engarces de oro y 2 cadenas de oro puro, las harás en los bordes, de artesanía trenzada, y colocarás las cadenas trenzadas sobre los engarces. Harás un pectoral de juicio de diseño tejido, como la artesanía del efod la harás, de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí y lino, trenzados juntos los harás. Será cuadrado, doblado, de medio codo largo y de medio codo de ancho. Lo llenarás con 4 hileras de piedras, una hilera de cornalina, esmeralda y topacio, una hilera. La segunda hilera de carbúnculo, zafiro y berilo. Tercera hilera de jacinto, ágata y amatista. Y la cuarta hilera de aguamarina, ónix y jaspe, engarzadas en oro en sus engarces. Las piedras serán de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, engarzadas como un anillo de sello, como un acuerdo con su nombre serán para las 12 tribus. Para el pectoral harás cadenas en los bordes, de artesanía trenzada, de oro puro. Para el pectoral harás 2 anillos de oro y los colocarás en los 2 extremos del pectoral. Colocarás las 2 sogas de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Y los 2 extremos de las 2 sogas los colocarás en los 2 engarces que colocarás en las correas del efod hacia el frente. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en los 2 extremos del pectoral, en su parte inferior, de su lado interno, hacia el efod. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en la parte inferior de las 2 correas del efod, hacia el frente, frente a la costura, por encima del cinturón del efod. Unirán el pectoral desde sus anillos a los anillos del efod con un cordón de lana turquesa para que quede por encima del cinturón del efod y el pectoral no se suelte del efod. Aarón portará los nombres de los hijos de Israel sobre el pectoral de juicio, sobre el corazón, cuando entre al santuario, como constante recordatorio ante el Eterno. En el pectoral de juicio colocarás los Urim y los Tumim, y ellos estarán en el corazón de Aarón cuando se presente ante el Eterno. Y Aarón portará el juicio de los hijos de Israel en su corazón constantemente ante el Eterno. Harás todo el manto del efod de lana turquesa. La abertura para la cabeza tendrá un doblez por adentro y su abertura tendrá un reborde alrededor de obra de tejedor. Será como la abertura de una cota de malla y no se desgarrará. Le harás en todo el dobladillo granadas de lana turquesa, púrpura y carmesí, y campanas de oro entre ellas, en todo el dobladillo. Una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada,
repíteme, en el dobladillo en su contorno. Deberás estar sobre Aarón para que pueda oficiar. Su sonido será oído cuando entre en el santuario ante el Eterno y cuando salga, para que no muera. Harás un cabezal de oro puro y sobre él grabarás como en un anillo de sello santo al Eterno. Lo colocarás en un cordón de lana turquesa y estará sobre el turbante. Frente a la parte frontal del turbante estará en la frente de Aarón para que Aarón traiga expiación por el pecado de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel consagrarán como presentes sagrados, y estará en su frente siempre para que siempre haya gracia en el Eterno. Harás una túnica de lino tejido a cuadros, harás un turbante de lino y harás una faja, obra de bordador. Para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás fajas, y les harás sombreros para la gloria y esplendor. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos que están con él. Los ungirás inaugurándolos y santificándolos, y ellos serán mis sacerdotes. Les harás pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne. Desde las caderas hasta los muslos serán. Estarán sobre Aarón y sus hijos cuando ingresen a la tienda de la reunión o cuando se acerquen al altar para servir en santidad. Y no deberán cargar con un pecado y morir. Es un decreto eterno para él y sus descendencias futuras. Esto es lo que harás para ellos, para santificarlos y para que sean mis sacerdotes. Toma un toro joven y 2 carneros sin mácula, con panes ácimos o gasas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite. De fina harina de trigo lo harás. Los colocarás en un solo canasto y los llevarás juntos en el canasto, con el toro y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de la reunión y los sumergirás en el agua. Tomarás las vestimentas y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Colocarás el turbante en su cabeza y colocarás la corona de la santidad sobre el turbante. Tomarás el aceite de unción y derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Los ceñirás con una faja. A Aarón y sus hijos les pondrás los sombreros. El sacerdocio será un decreto eterno para ellos e inaugurarás a Aarón y a sus hijos. Traerás el toro junto a la tienda de la reunión. Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del toro. Sacrificarás el toro ante el Eterno, ante la entrada de la tienda de la reunión. Tomarás sangre del toro y la colocarás con tu dedo en las astas del altar y derramarás toda la sangre sobre la base del altar. Tomarás toda la grasa que cubre las entrañas, el diafragma con el hígado, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, y harás que asciendan con humo sobre el altar. La carne del toro, su cuero y sus excrementos las quemarás con fuego afuera del campamento. Es un sacrificio expiatorio. Tomarás el primer carnero. Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Sacrificarás al carnero y tomarás su sangre y la arrojarás sobre el altar en derredor. Cortarás al carnero en sus partes, lávalas sus entrañas y sus pies, y los cortarás con sus partes y su cabeza. Harás que todo el carnero ascienda en humo sobre el altar. Es una ofrenda ígnea para el Eterno. Es un aroma agradable, una ofrenda de fuego para el Eterno. Tomarás el segundo carnero. Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Sacrificarás al carnero. Tomarás un poco de su sangre y la colocarás en la parte media de la oreja de Aarón y en la parte media de las orejas de sus hijos, la oreja derecha, y sobre el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, y arrojarás la sangre sobre el altar en derredor. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco de aceite de unción y lo salpicarás sobre Aarón y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos
y sobre las vestimentas de sus hijos que están con él. Él y sus vestimentas, y sus hijos y sus vestimentas se volverán sagrados. Del carnero tomarás la grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, el diafragma del hígado, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos y el muslo derecho. Es un carnero de perfección, una torta de pan, una hogaza de aceite y una oleada de canasto de panes ácimos que está ante el Eterno. Colocarás todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y los agitarás ante el Eterno. Los tomarás de sus manos y harás que asciendan en humo sobre el altar, sobre la ofrenda ígnea, como aroma agradable ante el Eterno. Es una ofrenda de fuego para el Eterno. Tomarás el pecho del carnero de inauguración de Aarón y lo agitarás ante el Eterno. Entonces será tu porción. Santificarás el pecho de la agitación y el muslo de la elevación, que fue agitado y que fue elevado, del carnero de inauguración que fue para Aarón y para sus hijos. Será para Aarón y sus hijos como decreto eterno de los hijos de Israel, pues es una ofrenda y permanecerá como ofrenda de los hijos de Israel de sus ofrendas pacíficas, su ofrenda para el Eterno. Las vestimentas sagradas de Aarón pertenecerán a sus hijos que les sucedan para que se eleven por medio de ellas, para que se consagren por medio de ellas. Durante 7 días las vestirá el sacerdote entre sus hijos que lo sucedan. ¿Quién ingresará a la tienda de la reunión para servir en el santuario? Tomarás el carnero de inauguración y cocerás su carne en un sitio sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el cesto frente a la entrada de la tienda de la reunión. Ellos, quienes recibieron expiación por su intermedio, los comerán para consagrarlos, para santificarlos. El extranjero no los comerá, pues son sagrados. Si hasta la mañana quedare algo de la carne de la ofrenda de inauguración o del pan, lo quemarás en el fuego. No podrá ser comido, pues es sagrado. Así harás con Aarón y sus hijos, como todo lo que te he ordenado. Durante 7 días los consagrarás. Un sacrificio expiatorio de un toro harás cada día para las expiaciones. Purificarás el altar trayendo una expiación para él y lo santificarás. Durante 7 días llevarás a cabo la expiación para el altar y lo santificarás. El altar será santo de santos. Todo lo que toque el altar quedará santificado. Esto es lo que harás sobre el altar. 2 ovejas dentro de su primer año, todos los días continuamente. Ofrecerás una oveja a la mañana y la segunda oveja a la tarde, y 1/10 de efá de harina fina mezclada con 1/4 de hin de aceite revuelto, y una libación de 1/4 de hin de vino por cada oveja. Ofrecerás la segunda oveja a la tarde como la ofrenda vegetal de la mañana, y su libación ofrecerás para un aroma agradable, ofrenda del fuego para el Eterno, como continua ofrenda ígnea para tus generaciones, frente a la entrada de la tienda de la reunión, ante el Eterno, donde establecerá mi reunión contigo para hablarte allí. Estableceré allí mi reunión con los hijos de Israel y se santificará con mi gloria. Santificaré la tienda de la reunión y el altar, y a Aarón y a sus hijos los santificaré para que sean mis sacerdotes. Haré que mi presencia repose entre los hijos de Israel, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Eterno, quien los sacó de la tierra de Egipto para hacer que mi presencia repose entre ellos. Yo soy el Eterno, su Dios. Harás un altar sobre él que harás subir humo de incienso, de madera de acacia lo harás, de 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Será cuadrado y de 2 codos de alto. De él serán sus astas. Lo revestirás de oro puro, su techo y sus muros alrededor y sus astas, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás 2 anillos de oro bajo la corona en sus 2 esquinas, a ambos costados, y serán encajes para las estacas que lo transporten. Harás las estacas de madera de acacia y las revestirás de oro. Lo colocarás frente a la partición que está junto al arca del testimonio
delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde estableceré mis reuniones contigo. Sobre él Aarón hará subir el humo del incienso. Todas las mañanas, cuando limpie las lámparas, hará subir el humo. Y cuando Aarón encienda las lámparas a la tarde, hará subir el humo continuo del incienso ante el Eterno, por vuestras generaciones. No traerá sobre el incienso extraño ni ofrendas ígneas ni ofrendas vegetales, ni podrás verter una libación sobre él. Aarón traerá expiación sobre sus astas una vez al año. De la sangre del sacrificio expiatorio de las expiaciones una vez al año. Traerá expiación sobre él para vuestras generaciones. Es santo de santos para el Eterno. Ya. Ponga los micrófonos abiertos porque vamos a hacer una clase distinta. A mí me gusta ir conversando y haciendo preguntas a ustedes, a ver qué van entendiendo. Porque si se fijan acá en la sección, es bastante específico primero con el tema de la ropa de Aarón. Y acá tenemos un experto en ropa que se llama Mauricio Horta. Mauricio, está ahí. Porque es sumamente. ¿Por qué creen que es tan específico en el tipo de ropa? ¿Se fijan que? Hola, buen día, ¿cómo están a todos? Bien, ¿y tú? Buen día, ¿se escucha? Sí, él se dedica a vender Hola, ropa buen día. y, Saludos. y vende mucho a los ortodoxos. Entonces, Experto, no sé. Yo un poquito en el tema de la ropa y creo que, bueno, es importante la ropa del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, ahora, por como le ejemplo, llaman. hay estudios psicológicos que muchas veces uno tiene que vestirse a lo que quiere llegar a ser, no como uno es. Exactamente. ¿Ya? Entonces, no sé, acá uno puede sacar muchos puntos de vista. ¿Es importante la vestimenta de los sacerdotes o de una persona de autoridad? Que pareciera que tiene una gran importancia porque le da un montón de instrucciones a la ropa, al tipo de joyería, y lo dice una vez, y lo dice otra vez, y lo dice otra vez, como pareciera que fuese algo tan superficial, ¿me entiendes? Pero para esta sección sumamente importante. Entonces, a ver, tú, Mauricio, que estás en ese tema, ¿por qué crees que es importante el tema de la ropa? Y después quiero que me respondan los demás. Bueno, la ropa es fundamental, bueno, en la gran mayoría de los líderes para identificarse como tal y guiar a las masas, guiar al pueblo en este caso. Y bueno, en este caso el tema de que del sumo sacerdote que se le pone las 12 tribus en el eifod, todo eso, él es de suma importancia eso, para identificarlo y ver qué es la persona adecuada, idónea para ese tema. En la vida diaria tenemos ciertos uniformes, conocemos el uniforme de los policías, de los bomberos, de los médicos, de los oficinistas, de nuestros líderes políticos, que no son muy buenos en este caso, pero la ropa es muy importante para identificarnos a las personas que nos dirigen, a los profesores en algunos países. Los profesores usan un delantal blanco también, entonces la ropa desde nuestros comienzos ha sido muy fundamental y es fundamental y va a ser un tema de, ¿cómo se llama?, para identificar a nuestros líderes. O sea, por ejemplo, si uno quiere liderar algo, que acá nos gusta mucho el tema de liderazgo, que estamos intentando liderar causas, sería importante tener una cierta vestimenta. Hay que ver tú, Antonio, que te gusta liderando la causa gitana hebrea. Bueno, yo, si puedo comentar, todos los símbolos que se han leído y todos los ritos que hay, los ritos tienen un sentido de pasarlo desde lo exterior a lo interior. Porque hay gente que no le ve sentido a todas estas cosas en la época moderna. Piensan que esto es antiguo, que ya se sobrepasó, ¿no? Puede ser que ya no es necesario. Pero en el fondo yo pienso lo contrario. Yo creo que falta el rito hoy en día, porque todos estos símbolos, todos estos rituales lo que pretenden es la incorporación de cualidades, de conceptos. El tema de la joya sagrada, de los materiales nobles,
de la transformación que implica el sacrificio de un animal que pasa transformado a algo más puro, en el sentido de que de hacer el sacrificio en el fuego. Todo esto lo que está transmitiendo obviamente es una alquimia, una transformación que ha de pasar a lo interior. El hecho de que se escogiese un grupo de personas que iban a ser los Kohanim para ser más santificados y pudieran acercarse más o tuvieran la opción de ellos ser los que presentaran los sacrificios al Eterno, lo que nos quiere transmitir es que nosotros tenemos que caminar ese camino, un camino de santificación, de purificación, aunque no seamos los Kohanim. O sea, yo creo que toda esa parafernalia, que mucha gente hoy la puede leer y puede decir es algo anquilosado, pasado, ya no corresponde, o el templo no está allá, en fin, no. Pero eso era un refuerzo, el refuerzo principal para traer la virtud. O sea, no creo que sean detalles menores, porque aparte en la Biblia no viene nada que sea un detalle menor. Entonces, si ha habido una especificación de que en el efod tenían que estar todas representadas las 12 tribus, cada una tenía que tener una piedra específica, todo eso tiene el sentido de que todo eso era necesario para la santificación. Por eso yo pienso que la construcción del tercer templo ha de darse, porque todo eso era como una especie de llamada en ese lugar donde se hacían todos esos ritos, era una llamada para que la virtud se fijara más a las personas, en mi opinión. Entonces, considero que, claro, es muy importante la ropa, el aspecto, cómo hablas, cómo transmites, qué incorporas a ti de todos esos rituales que se pueden reducir a decir virtud, pureza, virtud y transformación hacia algo más elevado. Oye, mira, y con respecto a eso, para seguir el comentario, fíjense, hoy día existen rituales. Por ejemplo, un político en general se viste con su uniforme, puede ser un terno elegante, hay una ceremonia en el Congreso, hay ciertas ceremonias. Pero al parecer ese tipo de ceremonias ya no genera ningún respeto ni ganas de verlo, porque no sé quién se ve, no sé, la charla del presidente o lo que dice en el Congreso, es abierto, pero para la gran mayoría una reverenda lata. ¿No será que es uno de los puntos también que uno debería hacer ciertas reformas? Porque pareciera lo que está diciendo el texto, que en ese momento, bueno, para la Torá y para los sacerdotes del pueblo judío, esa era la vestimenta que producía, podría decirse, un liderazgo, la vestimenta del líder. Ahora se va modificando, porque si ven los rabinos, la línea ortodoxa se viste de negro, los que son más reformistas se visten así casi con polera, y los que son más conservadores como parecen políticos, se visten más como los políticos. Pero ¿ustedes creen que de repente un nuevo simbolismo y un nuevo tipo de vestimenta y un nuevo tipo de ritualidad sería necesaria para volver a tener liderazgo, ¿no? Qué buena y tú, Luis, que está ahí harto en política. Bueno, no, lo que entiendo es que ciertamente la ropa inspira una sensación en las personas que te ven. Y si alguien te ve como alguien exitoso, te considerará a priori solamente con verte como alguien exitoso. Creo que parte de la diferenciación con respecto a la ropa a la que se hace referencia y por qué es tan importante es porque en ese momento necesitaban como diferenciar quién era el sacerdote del resto de la población, ¿no? Entonces me parece que era algo como bastante simbólico y como dijo Mauricio, pues generar un uniforme que genere un respeto. Me llama la atención es sobre el oro y sobre la atención que hacen en el oro. ¿Cuán valor simbólico tiene el oro y por qué el oro y no el bronce o la plata o cualquier otro mineral? Que sin duda sería más difícil de conseguir en Medio Oriente que el oro como tal, ¿no? Entonces, me gustaría que reflexionara un poco sobre eso, sobre si el oro tiene algún simbolismo especial. Y básicamente lo que pienso de la vestimenta del uniforme es porque permite enviarle un mensaje visual a quien te ve, pues, para como quien dice, liderizar o dirigir o ganarte su confianza. Eso es.
Ahora, con respecto a lo del oro, claro, el oro es un metal muy noble. Entonces, imagina, estás haciendo algo que te está conectando con el mismo Dios. Así tienes que ser lo más alto, lo que tiene más importancia, ¿entiendes? Yo creo que es el simbolismo a través del oro. Oye, y si se fijan, después habla mucho de los sacrificios. ¿Ustedes se imaginarían hoy día entrar a una sinagoga y matar un animal y que el tipo se eche sangre en la cara y después haga ese tipo de cosas? ¿Se lo podrían imaginar? ¿Qué pasaría hoy día si, con los animalistas, por ejemplo, o con el mundo actual? ¿Sería factible algo así? Natán, que tú que te gusta, eres bien religioso, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos eso? Somos de Israel, quiere, por ejemplo, volver y lo hacemos público y matamos un toro y no sé, nos echamos sangre a la cara. Sin duda alguna, yo creo que sería un espectáculo bastante macabro ver algo así. No creo que sea sencillo. Yo, como dice usted, bueno, yo vivo en el campo, constantemente uno mata un cordero, un cabrito, y la sangre que tienen es harta. Y ahí yo vi que toda la sangre se echaba a los pies del altar y una parte se echaba sobre el altar, en la oreja, en un dedo, qué sé yo. Eh, Así, bueno, mirándolo desde el punto de vista común y corriente, así como una persona que no tiene ningún conocimiento, claro, es una escena compleja, una escena macabra, por así decirlo. Pero obviamente esto tiene, yo creo que todo una importancia, un simbolismo, una cosa que juega en la psicología de la gente que lo está viendo también. Porque yo creo que todo esto es un mensaje no solamente para las personas que ven a los que están ejecutando esta acción, sino también es un acontecimiento que marca en la cabeza de alguien que está haciendo eso también, por lo que representa, por lo que es. Po. Me imagino que cuando el Santo y Bendito le pide a que le confeccionen una ropa especial eh, al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, cuando está ejecutando la acción, yo creo que en su mente también está pasando la importancia que está en sus manos. Y así como él tenía que hacer cosas y había mucha importancia, y él tenía que pensar y estar consciente de que sus manos estaban siendo la representación de todo el pueblo, creo yo que es bien importante eso también. Y bueno, hoy día no tenemos templo, no podríamos nosotros llegar y matar un cordero o un novillo en cualquier parte. Recordemos que cuando el rey Saúl hizo un sacrificio que no le correspondía, no recibió halagos, sino que recibió retos, porque él no podía hacer eso, lo podía hacer solamente Samuel. Entonces, obviamente Dios hace todo con orden. Y si para Dios es importante que la ropa sea de ciertos materiales, de ciertas características, porque presentarse delante de Él es sumamente importante. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, somos sacerdotes de nuestro hijo. Eh, entonces también hay una cosa ahí que tenemos que tener en nuestra mente. Bueno, hoy día no tenemos ese tipo de sacrificios porque no tenemos templo, pero yo creo que en su momento si hay templo, si se reconstruye, si el Santo Bendito responde a las tefilá y se cumple la profecía, va a haber un templo y va a tener que volver los sacrificios. Po. Si eso está escrito y son mandamientos perpetuos, tienen que hacerse. Entonces ahí yo creo que van a haber muchos animalistas que van a mirar con mal ojo, sobre todo esas personas que dicen no matar una mosca. Yo me imagino que es así. Po. Mira, ustedes se imaginan, hablando del templo, la reconstrucción teóricamente del tercer templo debería ser en la plana de la mezquita. Eso implicaría demoler la plana de la mezquita y hacer un templo ahí, y después volver a estas leyes antiguas que son los sacrificios. Ariel, perdona que te interrumpa porque quiero
preguntarte a ti en específico, bueno, y a todos los que sepan más de judaísmo, como es natural, ¿qué condiciones son necesarias para la edificación del tercer templo? ¿Qué base o qué sucesos tienen que responder para que eso suceda? ¿Y qué importancia tiene para el mundo en general que el tercer templo se construyera? ¿Es igual que se construya a que no se terminara de construir, aunque sabemos que eso proféticamente tiene que pasar? ¿Qué importancia tiene y qué condiciones previas se tienen que dar para que eso se dé? Si puede ir a un puntero. Mira, yo voy a ver mi interpretación. Si la ropa es algo simbólico, la construcción de un templo es algo mucho más simbólico. Porque obviamente para el mundo judeo cristiano es el símbolo de la casa que te conectas con Dios, directo. Para que se diera eso, tendría que haber para mí un acuerdo político inmenso con el mundo musulmán, en la cual ellos aceptaran eso. Porque imagínate lo que sería si llegara, no sé, un político radical israelí y dijera, ¿sabes qué? Demolemos el templo. Imagínate el nivel de conflicto que generaría. ¿Entiendes? Y obviamente yo como judío no estaría de acuerdo que pasen a llegar así a una mezquita musulmana. Porque, pero los sabios de Israel, los rabinos, los jajamín, todos los sabios, los talmudistas, todos los sabios que han venido, ¿qué interpretación en la Mishnah tienen de cómo va a ser esto? ¿Interpretando la escritura o cómo creen que, o cómo sea, qué consenso general hay sobre de cómo va a ser esto? ¿Qué mira, condiciones van a dar a esto? O sea, los que lo saben. toman literal, hay gente que lo toma más literal y sería reconstruir físicamente. Hay otros que lo Hay toman varias. más espiritual, en la cual deberíamos llegar a una paz mundial o a un tipo de política mundial mucho más consensuada, ¿entiendes? Que es un cambio más espiritual. Por ejemplo, para muchos judíos, hoy día la representación del templo es la mesa con la familia, con los amigos. Cuando tú estás en una mesa conversando en paz, es como si estuvieses dentro del templo, ¿entiendes? Compartiendo con los demás. Yo no sé el futuro. Actualmente, una reconstrucción del templo generaría solo conflicto, lo cual no es bueno. O sea, todo lo que genera conflicto va contra Hashem. Tú cuando te das cuenta de una ideología, de una idea, de una política negativa, es lo que lleva al conflicto. Por eso es que no me gusta mucho como los radicales, por ejemplo, los progresistas o de ultraderecha, toman ciertas ideas positivas, ¿me entiendes? Por ejemplo, la justicia, pero en vez de llevarla a un consenso, llegan a un conflicto, ¿me entiendes? Yo creo que eso sería, de mi punto de vista, una horrible idea, o sea, no la apoyaría para nada, demoler la mezquita y hacer un templo ahí. Excepto que hay un consenso inmenso en el mundo musulmán y dijera, sí, mira, para que haya un simbolismo importante y para que haya una unión, por ejemplo, la gente de fe, creemos que se podría hacer ahí, ¿entiendes? Pero hoy día no lo veo por ningún motivo. Además, fíjate, a mí lo que me pasa personalmente, yo me siento mucho más cómodo con gente cristiana de fe y con musulmanes de fe que con los ateos progresistas hoy día. Me pasa, me siento más cómodo, me siento más como, claro, tengo más cosas en común. Mejor. No, sí, además yo te comenté que teníamos que intentar el acceso a la comunidad musulmana moderada. De alguna manera tenemos que tener un acceso a poder discutir con ellos, dialogar y intentar ver que no hay una confrontación específica por temas de fe, sino por temas de fanatismo y otras cuestiones que no tienen nada que ver con el hecho de... Sí, mira. En sí mismo, ¿me entiendes? O sea, no es el hecho en sí mismo, es por la situación de violencia. Y que no tiene nada que ver, porque eso hay que hacer es seguir con ese hincapié. La gran mayoría del mundo musulmán es moderado. Lo que pasa es que son 1.000 millones. Sí. De los 1.000 millones, basta que tengáis 1 millón de fanáticos para que, o 2 millones. Y se nota más. Se claro, nota, lógicamente. Es grande, ¿entiendes? Pero la gran mayoría del mundo musulmán es totalmente moderado. Es una religión que se parece mucho al cristianismo también. Es muy espiritual. Bueno, tiene unas bases igual también basadas en parte de la Biblia y tomadas de ahí igual, también el cristianismo, en fin.
En todo caso, proféticamente el templo se tiene que volver a construir, igual que el regreso de las tribus, igual que la llegada mesiánica y todo lo que está estipulado de que así mismo ha de ser. El momento no lo sabemos, ni nadie lo conoce. Y tampoco Pero esto ¿a qué se es refiere? así. Porque acuérdate que uno puede interpretar de que se va a reconstruir físicamente y que esto es físico, pero el mundo está compuesto de la materia y del espíritu. Hombre, claro. Entonces, Ahí hay otra interpretación. claro, uno tiene que tener quizá una visión más amplia y se refiere a un tema solo más espiritual. ¿Entiendes? Hay que uno tiende a ver como el mundo solo físico porque está en este mundo físico y es obvio, pero el mundo es mucho más amplio, lo físico es una parte menor, la parte espiritual es mucho más amplia y a mí me da la impresión de que son temas más espirituales. Ya. Ese tema espiritual te va a llevar naturalmente a una condición física. Entonces, para mí la primera condición es de que haya una armonía quizá entre los seres humanos. Ahora, y entonces es posible ciertas cosas, claro, lógicamente igual que la llegada mesiánica y todo, claro. El hecho de que desde cada uno de nosotros. Sí, pero eso es mi punto de vista. Acuérdate, mira, la comprensión de una verdad científica ya es compleja. Entender, no sé, física cuántica, súper difícil, tienes que estudiar. Imagina lo que es entender el mensaje divino de algo que es eterno, infinito. Nuestra comprensión es un puntito muy pequeño, ¿entiendes? Eso es lo que yo interpreto. Entonces, yo creo que millones de interpretaciones unidas te podrían acercar a esto. Pero me refiero que no hay alajá, quiere decir, no hay una ley clara respecto de cómo ha de pasar estas cuestiones. No es, hay distintas versiones. No es. Mira, te vas a topar con rabinos que dice una cosa, otro dice otra cosa. Dentro del judaísmo, el rabino es una persona que estudia más Torah y tiene más conocimiento. No es ninguna autoridad. Mi interpretación tiene tanta validez como la tuya, como la de Natán, la de Luis. Él no puede decir esta es la verdad porque él es un ser humano. Eso es una cosa muy fuerte en el judaísmo. El único que sabe la verdad absoluta es... No hay dogma, no hay un dogma. O sea, no lo puede dar una persona. Hay un dogma que no lo podría dar Hashem, ¿entiendes? Pero el que la interpreta no puede dar un dogma porque él es de polvo y es tan simple como yo. Podrá conocer un poco más de Torah, podrá tener más conocimiento, pero ese no me puede decir que él llegó a la verdad absoluta, porque eso para mí es soberbia y idolatría. ¿Quién te crees tú como ser humano que llegaste a la verdad absoluta? ¿Qué te crees, Dios acaso? No es imposible. Ni siquiera Einstein podría decir que tenía la capacidad de saber toda la física. Es más, Einstein, para que sepa, las últimas teorías físicas que hizo fueron una aberración, bastante absurda. Estaba hablando que son más genios de la humanidad en física. Entonces, muy bien, Ariel, gracias. De una interpretación de la Torá que esa es la verdad absoluta, no tiene ninguna posibilidad. Es un punto de vista, ¿entiendes? Y eso es muy fuerte en el judaísmo. Por eso que el liderazgo judío es complejo. Es muy difícil porque te van a discutir inmediatamente. ¿De dónde saca esto? Porque no es... Y eso también lleva a mucho diálogo, a mucha demora quizás en hacer acciones, porque como hay tanta que discutir y tantas horas que hay que hablar esto y aquello. Puede ser. También demora. Quizás por eso Dios te dice, para el líder es importante el simbolismo y la joyería, quizás. Porque quizá inmediatamente te da cierto como respeto o cierta autoridad para evitar una discusión caótica, porque si puro discute, no llegas nunca a nada. Tampoco hay ciertos equilibrios, me imagino, ¿no? Yo creo también que por eso es tan importante el lugar de donde se alimenta uno. Es tan importante de dónde se alimenta, porque de acuerdo a lo que se alimenta es lo que tiene en su interior. De acuerdo a lo que come me refiero al conocimiento que adquiere, de dónde adquiere ese conocimiento y qué cosas está aprendiendo, qué cosas está almacenando en el cerebro, es la forma como uno concibe las posturas o el futuro. Ahí, respecto a lo que dijo Antonio, también yo veo un poco de peligro asociarnos
o de repente querer buscar conversaciones con el lado oscuro, ¿no? Con el mundo musulmán, porque ellos predican una Biblia diferente, ellos hablan de Sí, otra más cosa. distorsionada y no Claro. totalmente El exactamente fin igual. de la destrucción que ellos ven no es el mismo fin que vemos nosotros. Ellos ven la vida de una manera, nosotros la vemos de una manera diferente. Para nosotros podemos quebrantar un mandamiento con el fin de preservar la vida. Por ejemplo, la Torá así nos enseña. En cambio, ellos son de una postura diferente en el sentido que con el fin de hacer cumplir su postura, la vida no tiene importancia. Entonces, Sí, de sí, vamos, al repente, yihad y esto, claro. Yo es que claro, de conozco repente, bastante el mundo musulmán porque tengo amigos y he tenido en el norte de Marruecos, he ido mucho. Yo cuando he vivido en España vivo al lado de países árabes, lo he visitado mucho, conozco mucho todo ese punto en lo común. Y claro, algunas cosas también, otras no tanto, y es lo que dice. O sea, hay que. y, y también va a depender mucho de eso, ¿ah? De lo que usted menciona ahora, porque eh, depende de dónde uno viva en la perspectiva que tiene de las personas. Eh, por ejemplo, los judíos que vivían en Judea, Samaria y Galilea en los tiempos del Nuevo Testamento no tenían la misma perspectiva de los gentiles o las personas sin Torah de los que vivían en la diáspora. De distinta la apreciación que uno tiene de ese tipo de gente. Ahora, si me pregunta a mí, yo también tengo clientes, conocidos, no amigos, porque la mayoría de los que profesan esa religión no me han tenido buenas. Yo también soy bastante radical en Lo algunos has pensamientos, hablado, lo has dicho, claro, claro. Porque pero he hablado con ellos, no soy de la mentalidad que hay que destruirlos ni nada por el estilo, pero sí lo que hablan ellos es como el lado oscuro y nosotros estamos en el lado claro. no te lo dejo. Y claro, Ya. sin duda alguna tengo esa perspectiva. Desde el Islam hay muchas facciones, muchas versiones. Depende de quién uno conozca. Yo en Israel conocí a gente del Islam muy agradable, pero súper agradable, una cosa, verdaderos hermanos. Y muchos israelíes judíos me decían, ellos son mis hermanos y me defienden como verdaderos hermanos. Entonces va a depender mucho de la interpretación, porque en el Islam, igual que en el judaísmo, cada imán va interpretando, no es tan dogmático. Entonces, por eso también es más abierto. Y además, lo que a mí me gusta del Islam, que son súper respetuosos de la familia y son corajudos. Temas Anda, tradicionalistas, igual familiares y lo que era tradición, los valores clásicos y no, bueno, lo que está sucediendo ahora en el mundo igual. O sea, hay que ir a claro, lo común. anda a Lo que se quemar pueda. una mezquita, a ver cómo reaccionan. Acá les queman las iglesias y se quedan mirando nomás. Esto acá, Bueno, el asunto aquí ha sido horrible. Yo creo que eso habrá que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Porque continúa este asunto, digamos, en esta entonces, zona del el mundo. Islam tiene eso que a mí me gusta, que son corajudos. O sea, yo respeto al valiente. Y los musulmanes que he conocido, el tipo le habláis mal de Alá, no te lo aguanta. En cambio, acá en nuestra cultura, insultan a Jesús, lo queman, le destruyen y se quedan mirando. O sea, Cualquier cosa. no creo que los cristianos sean cobardes, pero están como que se están quedando. ¿Cómo puede ser que aguanten que lo insulten de esa manera? Bueno, es un tema de interpretación también. Igual todo se reduce a la interpretación. Sí. Sí, pero mira, lo que pasa es que nos guste o no, el mundo actual, y sí, por muchos años, hay grupos abusivos y violentos. No es primera vez. Y hoy día se está dando con una facción del mundo progresista súper violento, que esos tipos no te van a, con buenas palabras no paran, ¿me entiendes? Son súper violentos. Y por ejemplo, me he Sí. fijado que no se atreven a tocar a los musulmanes. Los progresistas no No. tocan, no se atreven de Bueno, hacer. a ver, el mundo progresista, el enemigo en el occidente son las tradiciones judeocristianas. Ellos saben que los musulmanes también en el fondo también son tradicionalistas, pero ellos no juegan con eso. Al revés, lo suman al pack, y como ya te he explicado muchas veces, sabiendo que en el fondo no tiene nada que ver con ellos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que como el ataque es aquí en Occidente, las ganas de ganar es aquí, pues ellos obvian aquello o toman aquello como que ellos lo defienden, cuando sabemos que no tiene nada que ver un musulmán con un progresista de izquierda radical en Occidente, no tiene que ver, es al revés.
Y también el musulmán se aprovecha para, me refiero al musulmán que está en contra de Israel por el conflicto palestino y demás, se aprovecha de unirse a esta cuestión que no tiene, que es agua y aceite, pero se han unido. Se han unido para... Es extrañísimo, igualmente es muy extraño si ahondas en eso, que en realidad no tienes que ver. Bueno, pero mira, yo... Ahí está hecho. Los Esa musulmanes... publicidad está unida, se unieron. Los Nomás. musulmanes es una cosa muy amplia. Lo que pasa es que aquí también nos llega, nos muestran lo peor, ¿entiendes? Yeah. Pero son corajudos y a veces necesitáis un coraje fuerte para enfrentar al fanatismo. Bueno, en estos momentos y tras lo acontecido en Chile, en Venezuela y en muchos sitios de Sudamérica, está claro que la cosa está que arde. Y que esto hay que pararlo políticamente, socialmente, de la manera que sea, y es una, como diría, una mitzvot, un precepto de hacerlo activamente, porque si no nos vamos a encontrar en la próxima generación con algo muy horrible. Y que de América partirá el resto de Occidente. Oiga. De América partirá, porque aquí en Sudamérica es el laboratorio experimental de cualquier tema de cambio social y político a favor o a contra de los valores. Este es el laboratorio experimental. Aquí es donde sucede todo y después de aquí se extrapola. Más fácil, digamos de alguna manera es más fácil. Cosas suceden como más rápidas. De repente un cambio de gobierno, de repente una revuelta, de repente tal cual. En Sudamérica se ha dado siempre. Es como más arriba y abajo. Y aquí se hacen esos experimentos sociales y después se extrapolan al resto. Entonces, si hay que parar algo, hay que pararlo aquí, antes de que eso surja. Pienso. Puede ser también que esas personajes que uno conoce del mundo musulmán, que son súper amorosos y tienen mucho coraje y son súper apasionados, pero muy calmados, muy tranquilos, sean una manera también encubierta de disfrazar esas tinieblas. ¿Puede ser también o no? ¿O Bueno, soy demasiado radical en esa está forma de claro pensar? que tengo que decir, porque yo he leído el Corán, conozco el Corán igualmente, y tengo que decir que en el Corán se habla malamente del judaísmo. O sea, de base, todas las primeras luchas de Mohammed, de Mahoma, como quiera llamarlo, fue contra tribus judías de la zona, y aquello empezó ya de base mal. O sea, esa enemistad es antigua. No es de solamente por una parte, eso ya va en la base del Corán. En la base del Corán hay pasajes y suras y cosas que hablan ya malamente del judaísmo. O sea, hablan más, o sea, de base. Entonces, ¿Sabe lo que se me ahí, viene? you Lo que se me viene siempre a la mente cuando pienso en eso es un verso de Jeremías 6:16, dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después dice: más dijeron, no andaremos. Entonces, cuando yo pienso en esa parte, en el lado oscuro de la fuerza, es como pensar, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es como eh, eh, uno puede presentar un poquito las tinieblas bastante alineadas, eh, bastante adornada, pintadita, para que pase viola, pero son tinieblas, en fin. Se me imagina de esa manera. Entonces, cuando mencionaban el otro día, ¿se acuerda? La parashá que decía que nosotros teníamos que hacerle frente a Amalek. Yo sé que ellos no son Amalek, pero no sé, lo asocio naturalmente, inconscientemente lo asocio. A lo mejor soy muy radical en ese sentido. Bueno, en todo caso, el tema de Israel, que ya ha dicho muchas veces, y Ariel lo sabe, que Israel es la salvaguarda de Occidente, aunque a Occidente no le importe, porque Europa es muy antisemita, antisionista, como quiera llamarlo, y sigue siendo, lo parece increíble después de todo lo que ha pasado, y sin tener la capacidad política de ver que Israel está allí conteniendo principalmente todo ese mundo de oscuridad que se alía contra los valores judeocristianos, y que aún así no levante la mano para decir ok a Israel, que está dando la cara. Bueno, Israel y otros, ¿no? Porque en la zona también hay, por ejemplo, yo defiendo mucho el mundo de los kurdos también están ahí haciendo un gran poder contra ISIS, contra el califato, contra todo ese mundo radical que está ahí. Pero bueno, si Israel no estuviera allí en Medio Oriente y desapareciera, ¿qué pasaría con Europa? ¿Qué pasaría? Las bombas iban a caer, pero por pares. Es que la gente y sin embargo, siempre con esa imagen
negativa del judío y que el judío gobierna el mundo para mal y que pum pum y pem pam, pues no saben que esas personas son allí aliados de Occidente, que es la única democracia en el sitio y que como desaparezcan esa gente no sabemos ni lo que pasaría, porque Estados Unidos ya no está ni por la capacidad de entrar allí en terreno, no lo va a hacer, ya no lo va a hacer. Bueno, pues esas cosas están ocultas por el victimismo, por la quifa, por los otros de la izquierda, por el otro que tal. Hombre, han hecho una campaña política que diga de publicidad que se los han ganado al mundo, se lo han ganado. Se lo han ganado. ¿Y ahora cómo se desarma eso? Difícil. Pero mira, el tema del Islam, como todo, es muy grande, sumamente grande. Tenía una gran mayoría sunita y una parte, dice que el 80% es sunita, un 20% ¿cómo se llama? Chiita, y dentro de eso tenéis ciertas facciones, va a depender los grupos. Como dice Antonio, los kurdos es un grupo mucho más cercano a Israel. Los países moderados, sunitas, árabes, que hoy día está Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, todos son más cercanos. Entonces, uno tiene que, como se dice, discernir entre la paja y el trigo. Tienes que ir buscando, no es todo lo mismo, ¿entiendes? Incluso el cristianismo, dentro de lo evangélico, la gran mayoría aman a Israel, pero hay sectores... Y hay otros que no. Otros que no. O sea, hay otros que son antisemitas. Y dentro del mundo gitano evangélico, porque te hablo del mundo gitano, evangélico y pentecostal o evangélico cristiano, hay una parte que ama a Israel y hay otra parte que no lo ama, aunque sea cristiano evangélico, y está en la onda de nada. Y aparte, no. ¿Me entiendes? Claro. Subdivisiones continuas. Hay subdivisiones continuas. Y dentro del judaísmo, hay, por ejemplo, la mía, y somos de Israel, es muy abierto. Hay otros que no, que son súper cerrados y que con los goy nada, y no tenemos nada que ver con ellos, y que nosotros somos los... ¿Entiendes? Lo que pasa es que dentro del judío son 15 millones de personas, los cristianos son 2.600 millones, el islam son 2.500. Entre el islam y el cristianismo son dos monstruos gigantescos, ¿entiendes? Ahora, una lucha entre ellos es absurdo porque es la destrucción del planeta, no tiene sentido. Mayormente. Y yo creo que hay más cosas en común entre los cristianos y el islam que entre el ateísmo y el paganismo intolerante. Eso te lo doy por firmado. Y que el comunismo. Bueno, el monstruo ahora es la degradación moral y ética y la falta de valores y todo eso. Y lo que quiero decir que eso debería de unir a las corrientes tradicionales. Claro. Y ya está, simple y llano, ¿me entiendes? Y dejarnos de pelearnos por otras cuestiones menores cuando lo que está pasando es la deconstrucción del sistema ético occidental. Sí, mira, así mismo. Si Inglaterra y Estados Unidos fueron capaces de unirse a los comunistas contra los nazis, en un momento determinado, nosotros también tenemos que tener la capacidad de unirnos contra este movimiento destructivo, contra los valores, contra... Bien. Claro, tú con la sociedad Schomer y otras sociedades que se vayan generando en los distintos países deben de aglutinar eso, ¿entiendes? Y hacer un frente común. Intentarlo al menos, porque sabemos que es un proceso muy difícil, muy titánico, pero lo que estás haciendo por voluntad propia tiene gran valor. Deberías de ser asistido por tu gobierno o por las corrientes que estás intentando aglutinar, porque, como digo, estamos a las puertas de un desastre político-social que ya se vio en países como Venezuela, pero que se está extrapolando a toda la zona y de ahí al mundo. ¿Me entiendes? Y si no se para políticamente, en un principio, socialmente también, pues estaremos en un desastre. Y ya está. Vamos. Entonces, a ver qué hacemos y a ver si la gente se anima de verdad a construir esto y a participar, pero activamente. Porque no solo a hablar, sino a que todo el mundo se autofinanciarnos, a hacer lo que tenemos que hacer con estas sociedades, porque es que se viene la batalla y no estamos preparados. Habemos unos cuantos aquí, pero esto hay que masificarlo, pero la gente tiene que poner interés. Está en ellos, ya ahí no se puede hacer más. Nosotros vemos el peligro. Quizá la gente que no lo ve. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, ya son las 11. Bueno, como vieron, la Torá se estudia de distintas maneras. Julio es mucho más experto que yo y él va respondiendo preguntas. Pero una manera que a mí me gusta mucho es el diálogo. Lo que decían los griegos, la mayéutica. La mayéutica quiere decir que el conocimiento está al interior de cada uno de nosotros y a través de los diálogos, tuvimos una lectura, empezamos a ver distintas opiniones. Mira, y nos llevó a analizar un poco el mundo musulmán, los conflictos actuales. Muchas formas.
a través de lo que te está diciendo. Entonces, a mí la conclusión que termino acá desde la Torá me dice que los simbolismos son muy importantes y sobre todo en el liderazgo la vestimenta parece. Cierta vestimenta, ciertos protocolos, ciertos símbolos no son menores para el personaje público, porque él representa algo, ya deja de ser él mismo, sino representa una idea, una concepción. Entonces, si lo ven, no sé, muy al lote, entonces ya pasa a ser ya pierde un poco el liderazgo. Me da la impresión que es uno de los grandes mensajes uno de tantos que nos están diciendo. Ya. Oye, la próxima semana, la parcial se llama Kitizá. Le voy a mandar información a nuestro, ¿cómo se llama? Al chat WhatsApp. que tenemos, para que vayan leyendo los comentarios rabínicos y nos veremos el próximo domingo. Venga, que vaya bien. Bye, que estén bien. Saludos. Muchas gracias por... Buena semana a todos. Chau a todos. Marcos, qué bueno que está ahí. Y Luis. Buena semana. Ya, Buena semana para todos. Todo lo mejor para todos. un abrazo, chao. Gracias.